¿Alguna vez has pensado en cómo una sola decisión puede cambiar el curso de la historia para siempre? Pues hoy vamos a viajar en el tiempo a un momento así, un punto de inflexión que transformó una pequeña ciudad en el imperio más poderoso que el mundo antiguo jamás conoció. Nos vamos a la Roma del año 509 a.C., el año en que Roma dijo, no más reyes. Para entender por qué los romanos llegaron a odiar tanto la idea de tener un rey, tenemos que retroceder un poco. Roma no siempre fue la majestuosa ciudad de mármol que imaginamos. Al principio, era solo un conjunto de aldeas en las colinas junto al río Tíber. Y durante más de 200 años, desde su mítica fundación por Rómulo, fue gobernada por una serie de 7 reyes. Los primeros reyes eran latinos y sabinos, figuras legendarias como Numa Pompilio, el rey piadoso, o Tulio Hostilio, el rey guerrero. Pero los últimos 3 reyes no eran de Roma. Eran etruscos, un pueblo poderoso y avanzado del norte de Italia. Estos reyes, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, transformaron Roma. Construyeron el primer gran sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima, levantaron templos impresionantes como el de Júpiter en el Capitolio, y construyeron el Circo Máximo para las carreras de carros. Bajo su mandato, Roma pasó de ser un pueblo a una verdadera ciudad. Pero el poder, como sabemos, puede corromper, y el último rey, Lucio Tarquinio, se ganó el apodo de El Soberbio por una buena razón. Gobernaba con mano de hierro, ignorando al Senado, que era el consejo de ancianos y nobles, y tratando a los ciudadanos como sus súbditos personales. La gente sentía que el rey y su familia estaban por encima de la ley. La tensión en la ciudad era palpable. Solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y esa chispa llegó en la forma de una tragedia terrible. La historia, contada por historiadores romanos como Tito Livio, es dramática. Mientras el ejército romano asediaba una ciudad enemiga, los hijos del rey y sus primos, nobles, romanos, empezaron a discutir sobre quién tenía la esposa más virtuosa. Para resolver la apuesta, cabalgaron de vuelta a Roma por sorpresa. Todas las nueras del rey estaban de fiesta, excepto una. Lucrecia, la esposa de Colatino, un primo del rey, estaba en casa, hilando lana, el ideal de la matrona romana. Sexto Tarquinio, uno de los hijos del rey, quedó impresionado y obsesionado con la virtud y belleza de Lucrecia. Unos días después, volvió a su casa solo. Lucrecia lo recibió como un huésped de honor, pero en medio de la noche, él entró en su habitación y, bajo amenaza de muerte, la ultrajó. Pero la amenaza más terrible no fue contra su vida. Sexto. Tarquinio le dijo que si se resistía, la mataría y colocaría junto a ella el cuerpo desnudo de un esclavo, para que pareciera que había sido sorprendida en un acto de adulterio vergonzoso. Para una noble romana, la deshonra era peor que la muerte. Destrozada, Lucrecia esperó a que su padre, su esposo Colatino y un amigo de la familia llamado Lucio Junio Bruto regresaran. Les contó lo que había sucedido. Les hizo jurar que vengarían su honor y ante sus ojos se quitó la vida con una daga. No podía vivir con la deshonra. Este acto fue el catalizador. Bruto, que hasta entonces había fingido ser un tonto para sobrevivir a la tiranía del rey, sacó la daga ensangrentada del pecho de Lucrecia y juró por esa sangre que nunca más permitiría que un rey gobernara en Roma. Llevó el cuerpo de Lucrecia al foro, el corazón de la ciudad. Cuando la gente vio lo que había pasado, la furia contenida durante años explotó. El abuso personal contra una mujer noble se convirtió en un símbolo del abuso de poder del rey contra todo el pueblo. Bruto pronunció un discurso apasionado, recordando todas las injusticias del rey, el desprecio al Senado, los trabajos forzados a los que sometía al pueblo y ahora, la violencia brutal de su hijo. La multitud, enfurecida, marchó hacia las puertas de la ciudad y las cerró. Cuando el rey Tarquinio el Soberbio regresó del campamento militar, se encontró con las puertas de su propia ciudad cerradas en su cara. Había sido exiliado, él y toda su familia, para siempre. Ese día, en el año 509 a.C.,
El pueblo romano se reunió y tomó una decisión monumental. Juraron solemnemente que nunca más se someterían al gobierno de un solo hombre. La palabra rey, rex en latín, se convirtió en una palabra odiada, un insulto. Para reemplazar la monarquía, crearon algo nuevo, algo que llamaron res publica, que literalmente significa la cosa pública o el asunto del pueblo. La República Romana había nacido. Pero ¿cómo funcionaba este nuevo sistema? Para evitar que una sola persona acumulara demasiado poder, idearon un sistema de controles y equilibrios. En lugar de un rey vitalicio, el poder ejecutivo estaría en manos de 2 cónsules. Estos cónsules serían elegidos cada año, así que su poder era limitado en el tiempo. Y al ser tú, podían vetarse mutuamente, impidiendo que uno de ellos se volviera demasiado autoritario. Eran como 2 reyes, pero con un mandato de solo 1 año, y con el poder de frenarse el uno al otro. El Senado, que había sido ignorado por el último rey, recuperó su prestigio y se convirtió en el principal órgano de gobierno. Era el consejo que asesoraba a los cónsules y manejaba las finanzas y la política exterior. Ser senador era un cargo vitalicio, lo que daba estabilidad y experiencia al gobierno. Y por supuesto, estaban las asambleas populares, donde los ciudadanos romanos podían votar leyes y elegir a sus magistrados. El poder, al menos en teoría, residía en el pueblo y en el Senado de Roma, una idea que se resumiría en la famosa frase Senatus Populusque Romanus SPQR. El nacimiento de la República no fue fácil. Tarquinio no se rindió. Intentó recuperar su trono varias veces, aliándose con ciudades etruscas e incluso conspirando con jóvenes nobles dentro de Roma, incluidos los propios hijos de Bruto. Pero Bruto, poniendo a la República por encima de su propia familia, condenó a sus hijos a muerte por traición. Un acto terrible, pero que demostró al mundo la seriedad del compromiso de Roma con su nueva libertad. La historia de la caída de la monarquía y el nacimiento de la República es más que un simple relato político. Es una historia sobre el honor, la tiranía, la venganza y el sacrificio. Se convirtió en el mito fundacional de la República, una historia que los romanos se contaban a sí mismos durante siglos para recordar por qué valoraban tanto su libertad y por qué odiaban la idea de un rey. Figuras como Lucrecia y Bruto se convirtieron en héroes legendarios, modelos de virtud cívica y sacrificio personal por el bien común. Esta mentalidad, esta devoción a la República por encima de todo, fue el motor que impulsó a Roma en su increíble expansión durante los siguientes 500 años. Desde este momento crucial, Roma comenzó su largo camino para conquistar primero Italia, luego el Mediterráneo y finalmente gran parte del mundo conocido. Todo empezó aquí, con la decisión de un pueblo de tomar las riendas de su propio destino y decir nunca más. Así que la próxima vez que escuches hablar de la República Romana, de sus cónsules, senadores y legiones, recuerda que todo comenzó con una promesa, un juramento hecho sobre el cuerpo de una mujer valiente y el exilio de un rey tirano. Fue el momento en que Roma eligió la libertad y al hacerlo cambió el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre los momentos más fascinantes de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.